6 de Juan es importante, hermano, entender de que si usted lo leyó en un contexto general, nosotros podemos entender de que este capítulo es importante en tres aspectos. ¿Por qué? Porque no solamente confronta al no creyente o al que dice ser creyente pero que no lo es, y luego a partir del versículo 67 confronta al que es realmente discípulo. Pero no solamente eso, sino también que este capítulo nos hace entender o nos lleva a entender la necesidad de que tenemos de tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Es decir, si usted es una persona que no tiene a Cristo, que nunca ha escuchado del Evangelio, pues este mensaje a usted le va a ayudar muchísimo a entender lo necesario, lo importante, lo relevante que es Jesucristo para usted en su vida. Y justamente leyendo este capítulo 6 del Evangelio de Juan, no pude aguantar yo la necesidad, por así decirlo, de acordarme. Yo creo que esto pasa mucho en otros países latinoamericanos, yo creo que en todo país, ¿no? ¿Verdad? Cuando hay, usted sabe, los candidatos, ¿verdad?, a diputados, candidatos a presidentes, candidatos a senadores, ¿verdad? En nuestros países hay mucho de eso, pero también hay los que le siguen a los candidatos, ¿verdad? Los que pues están de acuerdo con esa persona, ¿no? Y pensando en esto, en este capítulo 6, sucede más o menos algo así, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos siempre que estos candidatos ofrecen algo, ¿verdad? Siempre ellos van a ofrecer algo a aquellas personas que le siguen o a aquellas personas que pues están de acuerdo con su manera de ser, su manera de pensar, su ideología. Un ejemplo muy claro de esto es, usted conoce el presidente de Estados Unidos, este señor Trump, ¿no? El ofrecimiento que él hizo es interesante. Él ofreció hacer nuevamente grande a América, un pensamiento sociológico muy especial, porque llegó a toda esa gente y convenció a toda esa gente para que sus seguidores voten por él y de esa manera llegar a ser presidente. Ahora, otra cosa es si él cumple lo ofrecido o no. En mi país, hace muchos años atrás, hubo un candidato a presidente que él ofreció tres cosas importantísimas. Él ofreció pan, techo y empleo. No sé si se acordarán ustedes de este señor. Y claro, como obviamente en mi país la mayoría de todos los ciudadanos de mi país somos o éramos o prácticamente son pobres, entonces claro, el ofrecimiento de este señor, de este candidato pan, techo y empleo, claro, convenció a todos y todos votaron por él y llegó a ser presidente. Sin embargo, pues ya cuando él estuvo en su presidencia, jamás cumplió lo que él prometió. Entonces, siempre cuando vemos un candidato, también tenemos, y sus ofrecimientos, también tenemos aquellos que le siguen a ese candidato, ¿verdad? Y lo siguen por todas partes, por las plazas, en las campañas que tienen, en las calles, le siguen, ¿no? Siempre el candidato va a ofrecer algo y siempre los seguidores de ese candidato van a estar ahí, sea por interés o sea porque realmente creen en él, ¿no? Y el punto es este, de que la mayoría de los seguidores a estos candidatos están ahí porque al final de la campaña o al final del día pues les dan algo, ¿no? Algún dinero, algo, ¿no? Y eso sucede mucho en nuestros países sudamericanos, que obviamente no está bien. Sin embargo, ya otro aspecto es si es que ellos cumplen lo que ofrecen. Y la mayoría de sus seguidores están ahí no porque realmente creen en él, sino porque después del día de campaña, pues van a obtener algún dinero, alguna remuneración o algo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver todo esto que les digo con el capítulo 6 del Evangelio de Juan? Que vemos algo así. Si usted quiere ponerle un título al mensaje de hoy, podemos ponerle
los ofrecimientos de Jesucristo. Y Jesucristo está precisamente aquí en el capítulo 6 haciendo una campaña evangelística. Él está en pleno ministerio, él había venido obrando milagros, sanidades, prodigios, impresionante. Y el Señor Jesucristo está aquí en plena campaña evangelística. Él está predicando el evangelio, ¿verdad? ¿Por qué les digo todo esto, hermanos? Porque hay muchas personas que dicen seguir a Jesucristo. Y usted ha visto muchas iglesias, o en muchas iglesias se ven muy llenas de quienes dicen creer en el Señor Jesucristo. Pero lo cierto es que la mayoría de estas personas que acuden a las iglesias, acuden no porque realmente aman a Jesucristo o creen a Jesucristo, sino porque tienen otros intereses. Y esa es la verdad, especialmente en las iglesias de hoy día. La mayoría de la gente acude es porque después del servicio hay una buena comida, por ejemplo. Entonces, la motivación de esa gente que dice seguir a Cristo no es precisamente conocer a Dios, conocer del Señor, sino la comida que hay al último, ¿no? Hay gente, obviamente, que también viene a veces a la iglesia y que se dicen ser cristianos y vienen es por un asunto social, ¿no? Porque pues aquí hay amigos, en la iglesia hay amigos, se conocen, incluso pueden tener obtener un trabajo, un empleo, pero realmente su interés no es el de conocer al Señor, el de tener una relación con el Señor. Es decir, hay otro tipo de intereses. Incluso vienen hasta por un milagro. Y eso se ha dado mucho en estas iglesias de tipo carismático, de tipo pentecostal, ¿no? El hogar está mal, el hogar está casi fracturándose, entonces vienen para que el Señor o Dios pueda hacerles el milagro, ¿no? de restaurar su hogar, o de pronto tienen alguna enfermedad, pero realmente el interés de conocer, de tener una relación con el Señor Jesucristo está muy lejos. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, vemos en este capítulo 6 que le seguían grandes multitudes. Sin embargo, vemos acá en este capítulo que estas grandes multitudes le seguían a Jesucristo por pura conveniencia. Es decir, había otros intereses. Según, por ejemplo, acompáñeme al capítulo 6, versículo 2. Dice así: y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Es decir, la gente le seguía es por esas sanidades al Señor Jesucristo. Vea usted, por ejemplo, ahí en el versículo 26 también. Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Dice, claro, usted ve los versículos anteriores, el Señor alimentó a 5,000 personas. Podemos calcular, fueron unas 12,000 personas como mínimo que el Señor Jesucristo les dio de comer, ¿verdad? 5 panes y 2 pececillos les dio de comer, a eso se está refiriendo. Es decir, que había gente que le seguía al Señor Jesucristo es porque justamente les daba de comer. Les daba de comer. Y le seguían para que les sanara de enfermedades, para que les alimentase, o incluso había mucha gente que le seguía al Señor Jesucristo porque el Señor Jesucristo, pues haciendo tantas maravillas, era como un espectáculo, ¿verdad? Era como un circo abierto al público ahí, y le seguían al Señor Jesucristo a ver qué pasa, qué hace, ¿no? Y qué pasa con los demonios, y qué pasa con el ciego que puede ver, y todas esas cosas. Era algo así como un espectáculo, un circo abierto, ¿verdad? Pero en realidad de seguirle al Señor Jesucristo para tener una relación con Él, una verdadera relación con Él, no. Es por esta razón, y sabiendo también que Jesucristo conocía el pensamiento de sus corazones, que Él los invita a seguirlo, no por interés, sino porque verdaderamente crean en Él como su Señor, crean en Él como su Salvador. Déjeme decirle esto: y creer en Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador equivale
a venir hacia Él. Observa el versículo 35 ahí, del capítulo 6. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Y ve? El que a mí viene. Es decir, creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador implica ir hacia Él, venir hacia Él. Y Él dice claramente, versículo 35, el que a mí viene nunca tendrá hambre, nunca tendrá sed. Creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y como Salvador significa comer el pan que descendió del cielo, según el versículo 51. Mire ahí, versículo 51 del capítulo 6, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador implica comer su carne y beber su sangre. Mira el versículo 53. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Interesante. Ahora, esto del pan, la carne y la sangre, amados hermanos, no se debe de tomar literalmente, porque son figuras que el Señor Jesucristo está utilizando para ilustrar mejor su enseñanza. En el caso de venir hacia Él, ahí en el versículo 35, venir hacia Él significa someterse en términos de obediencia, de adoración, de devoción al Señor, de entender que solamente el Señor es nuestra fuente de vida. Es decir, las palabras que el Señor Jesucristo utiliza aquí son palabras que la audiencia que estaba escuchando lo conocían muy bien, lo entendían muy bien. El pueblo de Dios, el pueblo israelita, ellos tenían que ir a Jerusalén a mostrar obediencia y adoración al templo de Jerusalén. Entonces, esa palabra de venir hacia Dios, ellos lo conocían muy bien. Es decir, el templo de Jerusalén para ellos era la fuente de vida. En el caso segundo, por ejemplo, de comer el pan que descendió del cielo, ahí en el versículo 51. En la Biblia, cuando utiliza la palabra comer, nos da la idea de apropiarse, de adueñarse de algo, en términos de provisión de vida. Eso es lo que quiere decir. Y ya comer su carne y beber su sangre están relacionados obviamente con el sacrificio de un animal, obviamente, y la sangre derramada de ese animal. ¿Para qué? Para liberación del pecado, para ponerse nuevamente a cuentas con Dios, para ser libres de culpa. Es decir, lo que el Señor Jesucristo está hablando son palabras que el pueblo, la audiencia que estaba escuchando, las entendía muy bien. Ellos sabían que para estar bien con Dios, para ser libre de algún pecado, tenía que ofrecerse un sacrificio y la sangre de ese sacrificio tenía que ser derramada para expiación de su pecado. Ellos lo entendían muy bien. Y cuando dice comer su carne y beber su sangre, significa apropiarse justamente de la verdad que el Señor Jesucristo entregó su cuerpo para que el Padre cargara en Él todos nuestros pecados y su sangre derramada limpiara todos nuestros pecados y toda nuestra maldad. De eso está hablando el Señor Jesucristo acá. Eso implica venir a Cristo. Eso implica comer el pan del cielo. Eso implica beber su sangre y comer su carne. Es decir, que si queremos nosotros tener a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, equivale justamente a creer en Él, a aceptar por fe lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, con su cuerpo, con su sangre, en términos de obediencia, de ir a Él como el único
motivo de salvación, como el único motivo de redención que tenemos para nosotros. Él es la fuente de santidad. Él es la presencia de Dios. Entonces, si usted quiere ser salvo y quiere entrar al cielo y que Dios perdone todos sus pecados, entonces usted necesita creer en Cristo. Ir a Él en términos de que Él es el único que puede librarlo de toda condenación. Entonces, dicho esto a manera de introducción, amados hermanos, ¿qué Jesucristo ofrece a quien le sigue? Recuerde, Él está en pleno ministerio, Él está en plena campaña evangelística. Y como usted leyó el capítulo 6, hay multitudes de gente, de personas que le seguían a Él. Multitudes. Pero es interesante saber porque el Señor Jesucristo les confronta a todas esas multitudes. Y ellos tienen que tomar una decisión. Y de hecho lo hicieron. Pero antes de eso el Señor les ofrece algo a quienes verdaderamente le siguen. A quienes realmente desean estar con Él. Mira el primer ofrecimiento, versículo 35. Leamos el versículo 35. Dice así: Jesús les dijo, mire, empieza a hablar el Señor Jesucristo ahí, les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo que ofrece el Señor Jesucristo aquí al que le sigue, al que es verdaderamente su discípulo, es que en Cristo nunca más vamos a tener hambre ni sed. Ahora entienda usted que aquí no se está refiriéndose al hambre material ni a la sed física, sino al hambre y sed espirituales. Si usted, por ejemplo, retrocede 2 capítulos y va al capítulo 4 del Evangelio de Juan, del versículo 1 al versículo 42, por ejemplo, usted conoce esta historia, la de la mujer samaritana, ¿verdad? Este encuentro y esta conversación que tiene el Señor Jesucristo con esta mujer samaritana es interesantísima. Recuerde, el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a comprar comida al pueblo. Era mediodía más o menos. Es interesante. El Señor Jesucristo está ahí, se acerca a querer coger agua, ¿verdad? Para beber y tomar agua. Sin embargo, el Señor Jesucristo se encuentra con esta mujer samaritana. Una mujer muy especial, ¿verdad? Tan especial que de hecho ella se asombra de que el Señor Jesucristo le habla a ella y le dice: oye, ¿por qué me hablas si yo soy samaritana? Y ellos tienen una conversación interesantísima. Y el Señor Jesucristo le dice: mira, yo tengo un agua que si tú la bebes, nunca más vas a tener sed. Y ella le pregunta: ¿y dónde puedo conseguir esa agua? Su mirada se da cuenta de esta mujer, siempre estaba en lo terrenal. Siempre estaba en lo terrenal, nunca en lo espiritual. Claro, obviamente esta mujer vivía en pecado, había tenido 5 hombres, perdón. Y el que tenía tampoco era su esposo. Y la razón por la cual estaba en esa hora, a mediodía ahí en la fuente, era porque justamente a esa hora no había nadie por el calor que hace ahí. Entonces no había nadie del pueblo quien le podía hablarle o menospreciarle, porque claro, imagínese una mujer que haya tenido 5 maridos y el que tenía no era el marido, imagínese, realmente estamos hablando de un pecado grave de esta mujer. Entonces su mirada está en el mundo terrenal, claro, el pecado no le hace entender la verdad espiritual. Y mire el versículo 13 y 14, que es lo que el Señor Jesucristo le dice. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Es decir, refiriéndose al agua del pozo que había ahí. Versículo 14, mas que bebiere de agua que yo le daré, es decir, haciendo referencia
a Él mismo, al Señor Jesucristo, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en Él una fuente de agua que salte. ¿Para qué? Para vida eterna. ¿Sabe qué pasó con esta mujer? Si usted sigue leyendo la historia de esta mujer al final creyó. Fue y ganó a todo su pueblo, a Sicar, donde ella vivía. Y todos creyeron por el testimonio de esta mujer. Esta mujer conoció a Jesucristo, entendió que Jesucristo es la fuente de agua viva y fue y predicó lo que ella conoció de Jesucristo. Y todo ese pueblo se convirtió a Jesucristo. Qué interesante. Amados hermanos, ¿qué quiero decirles con esto? Si nosotros pudiéramos ver o tuviéramos la capacidad de ver las almas de los hombres, veríamos esas almas que están agonizando, que están muriendo por falta de alimento, por falta de bebida espiritual. Y aunque fuera sean hombres fuertes o parezcan hombres fuertes o parezcan que todo les sale bien, que todo les va bien, que son muy inteligentes, que tienen mucho vigor, mucha energía física, sin embargo, por dentro, su interior está muriendo. Y es precisamente esa agua de vida que necesitamos. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29 dice así: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? No para su cuerpo físico, para sus almas, dice ahí. ¿Cuánta gente, cuántas personas están luchando con algún pecado en sus vidas? ¿Cuánta gente están siendo destruidas literalmente por el pecado que hay dentro de sus vidas? A veces los hogares están a punto de divorciarse porque ha habido adulterio, porque los hijos están en adulterio, en drogas, pandillas. Es un hogar que se está fracturando. Pueden tener buenos empleos, pueden tener buenos estudios, pero por dentro ese hogar se está destruyendo literalmente. Y el Señor hace un llamado porque es en Él que tenemos verdadera paz, tranquilidad, gozo. Cuando el Señor Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Salmo 119, versículo 106 dice así: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. ¿Cuánta gente está cansada, ya no sabe qué hacer con el estrés? Las migrañas. Y buscan un método y otro método para descansar, para tratar de superar todas estas cosas. No saben qué camino elegir, han intentado una cosa, han hecho otra cosa. Pero la palabra de Dios dice que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Es decir, que en el Señor encontramos guía, en el Señor encontramos capacitación para tomar decisiones correctas. Él es la fuente de vida para nuestras almas. ¿Usted conoce a alguien que está así? Seguro que sí. Sabemos y conocemos a personas que están así, muriendo por dentro. Pueden tener un buen empleo, pueden tener buena salud incluso, ser increíbles para los negocios, pero por dentro están cansados. No hay drogas, no hay alcohol que pueda satisfacer sus almas. Juan capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde hay sentido en la vida de un hombre? Es en Jesucristo. Es en Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, dice la palabra de Dios.
Cristo es el pan de vida. El pan vivo que descendió del cielo, dice, por eso comer de este pan nos dará vida eterna, según el versículo 51 del capítulo 6. ¿Recuerda usted? Comer significa apropiarse, adueñarse ¿de quién? De Jesucristo. Es aceptarle como la única fuente de alimento, como la única fuente de vida para nuestra alma, para nuestro ser interior y sobre todo como la única fuente de salvación. ¿Conoce usted a alguien que está así, sufriendo por dentro? Puede tener todo por fuera, físicamente estar bien, de salud, un buen trabajo, pero por dentro están mal. Entonces el Señor Jesucristo, cuando venimos a Él, nos ofrece algo tan importante que no vamos a tener hambre ni sed. Nuestra vida va a estar en gozo, en paz, en tranquilidad. Como cantábamos hace un momento este himno tan hermoso, aunque estemos en tormentas, el Señor va a estar tomando control de nuestras vidas. Vamos a tener descanso porque sabemos que Él es soberano. Y es esa paz que justamente la obtenemos en Cristo. Y es una paz interior de nuestro espíritu, de nuestra alma. ¿Qué más nos ofrece el Señor Jesucristo? Mire el versículo 37. Dice así, del capítulo 6 de Juan: todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. ¿Se da cuenta? No solamente que en Él no vamos a tener hambre ni sed, sino también que cuando venimos a Él, Él no nos echa fuera. Usted y yo podemos despreciar a los que nos han hecho daño. Usted y yo podemos mandarlos de la casa, del hogar, lo que sea. A veces de las iras se cometen muchos errores, pero Jesucristo no. Él no nos echa fuera. El que a mí viene, dice, no lo echo fuera. ¿Qué significa esto? Que el Señor recibe a todo aquel que quiere venir hacia Él. El Señor no nos rechaza. Él nos va a acoger con brazos abiertos. Él nos está esperándonos. El Señor no nos rechaza. ¿Qué expresión de amor más importante? En este punto, hermanos, yo quiero decir solamente 3 cosas aquí. Muchas personas piensan que deben de primeramente arreglar sus vidas para luego ir al Señor. Y eso no funciona. Eso no existe. Y dicen, bueno, primero quiero arreglar mi hogar, quiero pues poner en orden mi vida, estas cosas, y luego sí voy a seguir al Señor Jesucristo. Eso no existe. Escúcheme, se va a dar contra el suelo. Hay personas que dicen, bueno, yo primero quiero dejar este pecado del alcohol, el cigarrillo, cualquier pecado, y luego ahí sí voy a Jesucristo. Déjeme decirle que usted no tiene el poder para ganar ni vencer a ningún pecado. No existe. Hay gente, y yo creo que este es el peor de los casos que le voy a decir, hermano, hay gente que dice, bueno, yo pues se ven a ellas mismas como personas buenas. Y dicen, no, yo soy bueno. Yo no hago mal a nadie. Sí, yo voy a una discoteca de vez en cuando, por ahí bailo. Sí, oigo musiquita en la casa de vez en cuando. Y, no tomo, no fumo. A veces pues me reúno con mis amigas, nos vamos a bailar por ahí. Mis amigos, nos vamos por ahí, unas cervecitas. Soy bueno, no hago mal a nadie. Yo soy fiel con mi esposa, yo soy fiel con mi esposo. No hago mal a nadie. Ese es el peor de los engaños en los cuales usted puede caer. Creer que usted es lo suficientemente bueno como para no necesitar de Dios. Escuche, amado hermano, el Señor le invita a venir así como está usted.
No importa que traiga el alma hecha pedazos o rota por causa de algún pecado, impiedad o tragedia. El Señor le espera a usted con los brazos abiertos. ¿Recuerda usted la parábola del hijo pródigo ahí en Lucas capítulo 15? ¿Recuerda usted esta parábola? Creo que nos habla mucho con respecto a este punto que estamos hablando. Un padre tenía 2 hijos, un padre entendemos que tenía mucho dinero, era muy acomodado, y un hijo le pide la herencia, ¿verdad? Le pide la herencia cuando él aún estaba vivo. Eso en la cosmovisión judía, eso era algo impensable, era una ofensa impresionantemente grande contra el padre, aún estando vivo, pedirle la herencia, impresionante. De cualquier manera, el padre le da la herencia al hijo. Luego vemos que este hijo desperdició todo viviendo perdidamente. Ya él sin dinero consiguió trabajo apacentando cerdos. Sabe que los cerdos para los judíos son animales inmundos. Y luego de eso, él termina peleando con los cerdos por la comida de los cerdos. O sea, este muchacho iba bajando cada vez más bajo, ni siquiera en el lodo, más a 100 metros más abajo del lodo. Terminó él. Pero dice la palabra de Dios ahí en esta parábola tan hermosa, dice que él regresó a ver al cielo, volvió en sí y decidió venir a la casa de su padre. Y el padre, que estaba anhelando, esperándole, él lo ve venir y el padre corre hacia él. ¿Y sabe qué hace el padre? Le abraza y le besa. No le importó al padre que estaba hediondo, maloliente, sucio. No le importó, le besó, le abrazó. Y no solamente eso, sino que el padre hizo fiesta, porque el hijo perdido es hallado. Le cambió de vestidura, le puso sandalias nuevas, le dio un anillo, vestido nuevo, fiesta, se mató el mejor cordero para él. Así, de la misma forma, el Señor le recibirá a usted, a todo aquel que venga a Él. El Señor no va a hacer acepción de personas, hermanos. Venid a Él, todos los que estemos cargados y afligidos. Amados hermanos, no importa el pecado que usted haya cometido, no importa las cosas malas que usted haya hecho o que usted está haciendo hoy día, o que usted está permitiendo hoy día, porque tal vez usted no lo está haciendo, pero un hijo o tal vez su esposo o su esposa están haciendo, pero y usted es cómplice de ese pecado porque está permitiendo eso. No importa, el Señor le llama a usted así, venir a Él, dice. Y Él no nos echa fuera. Los hombres, los seres humanos, lastimablemente despreciamos, desechamos, pero el Señor no. He conocido mujeres que han tenido muchísimos abortos y se han sentido indignas por eso. Pero también he visto esas mujeres ser nuevamente restauradas en el Señor. El Señor les ha dado vida. Conocí en una ocasión a alguien que hace muchos años que este hombre vio como el tío le mató a su papá. Entonces ellos tenían los terrenos juntos cada uno, y el punto es que se había pasado, no recuerdo si era un cerdo o una vaca que se había pasado al otro terreno y se había comido el sembradío, el maíz que había sembrado ahí. Entonces, en ese sentido, pues el dueño del maíz le mató a ese cerdito ahí. Viendo eso, el otro hermano que hizo eso le mata al hermano, le mató al hermano. El hijo vio eso, era pequeño. Y recuerdo que él me decía a mí, yo solamente quería crecer para ir, tener suficiente dinero, ir y vengarme de mi tío, porque yo vi lo que le mató. Este hombre
tenía realmente un problema muy grande en su alma. Este hombre conoce a Cristo. ¿Sabe qué hizo este hombre? Le llamó al tío y le pidió perdón. Porque él tenía esos deseos malos. Pero también le dijo, tío, yo te perdono. Estamos ahí. Solamente Cristo puede hacer eso. Escuché el testimonio de un hombre, de un varón de Dios, no hace mucho. Prácticamente se crió solo. Sus padres por aquí, por allá, en vidas totalmente desenfrenadas, en el vicio, en el alcoholismo, en las mujeres. Entonces este hombre vivía de casa en casa. Creció así, con un dolor muy grande por sus padres. Conoció a Cristo. Este hombre nunca supo lo que es un amor, nunca supo lo que es un abrazo de un padre, ¿sabe? ¿Entiende eso usted? Tenía un dolor, un rencor muy grande con sus padres. Conoce a Cristo y su alma fue restaurada. Él fue así, tal como estaba, con ese dolor, con ese daño, con esa amargura. Él fue al Señor Jesucristo y el Señor le sanó. Y hoy este hombre tiene una relación maravillosa con su padre y maravillosa con su madre. Cuida de su madre. Dios existe, hermano. El Señor puede cambiar vidas. Es más, muchas veces la esposa de este hombre le dice que ya, que deje de ser tan bueno con la mamá, porque es que le manda cositas para su sustento y gloria a Dios por eso. Pero este hombre fue así, dañado su alma, su corazón. Y Jesucristo no lo rechazó, le dio vida. ¿Qué ofrecimiento más grande? Veamos el tercer ofrecimiento de nuestro Señor Jesucristo, ahí en el versículo 47. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Sí ve? ¿Qué ofrecimiento del Señor Jesucristo? No solamente que nunca vamos a tener hambre ni sed, vamos a tener gozo, paz, todo eso. No solamente que Él no nos echa afuera, Él nos recibe como estamos, sino que también Él, al ir hacia Él, Él nos ofrece vida eterna. Vida eterna. Yo he conversado muchas veces con personas que son creyentes y muchas veces estudian la Biblia y yo les he dicho, bueno, ¿qué entiendes tú por vida eterna? Y luego pues dan un concepto de vida eterna como muy simple, ¿verdad? Como que es muy superficial. Y bueno, dicen, vamos a vivir eternamente, sin fin. Y yo digo, ¿qué? ¿Ese concepto tan simple? Yo creo que como creyentes no debemos de tener un concepto así tan simple. Sí, dicen, es una vida interminable. Creo que la vida eterna que tenemos en Cristo es mucho más que una vida sin fin, es mucho más que una vida interminable, es mucho más que eso, amados hermanos. La vida eterna, amados hermanos, que nos ofrece Jesucristo al ir hacia Él, es una vida llena de gozo, de paz, de santidad. Usted aquí llora, se le van las lágrimas del dolor, de la angustia. Allá en el cielo no, usted no va a tener que derramar ni una lágrima. Usted aquí en este mundo, mientras vivamos, usted tiene que cuidarse en su alimentación. ¿Qué como, qué no como, qué produce cáncer, qué no produce cáncer? Allá no, amados hermanos, usted y yo vamos a tener un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado. No va a haber dolor, no va a haber angustia. Aquí usted tiene que ir al doctor si está enfermo. Allá no. El cuerpo que el Señor nos va a dar va a ser un cuerpo glorificado. Un cuerpo que no va a ser corruptible. Y no solamente eso, vamos a tener una relación eterna con Dios. Vamos a disfrutar de la gloria eterna de Dios. Estaremos con el Señor Jesucristo para siempre. Estaremos aprendiendo de Él. Tendremos la dicha gloriosa de alabarle por toda la eternidad. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Es decir, en el cielo vamos a experimentar cosas que usted y yo acá jamás hemos experimentado en relación a la santidad y a la gloria de Dios. Si usted quiere esta vida eterna en el cielo, necesita creer en Cristo Jesús hoy mismo. Mire el versículo 40 del capítulo 6 de Juan que estamos viendo ahí. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. De regreso al versículo 47, puede mirar usted ahí la palabra creer. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Si ve esta palabra creer en el original nos da la idea o tiene la connotación de seguir creyendo. Es decir, está en presente continuo. Es todos los días, todo el momento. Es decir, no creemos una sola vez y ya. No, es creer todos los días, cada día, cada instante, cada momento, cada que respiramos. Seguimos creyendo, confiando en nuestro Señor Jesucristo. Mire el versículo 49. Dice así. Versículo 48, yo soy el pan de vida, sabemos de eso. Versículo 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Versículo 51, es concluyente a los versículos anteriores. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Mire, todo lo que el Señor Jesucristo, todas las palabras que el Señor Jesucristo está utilizando aquí son palabras que la audiencia conocía perfectamente. ¿Sabe que hay un asunto con el Señor Jesucristo del cual Él siempre tenía muchas peleas teológicas, por así decirlo, hermano? ¿Por qué? Porque con frecuencia los líderes religiosos le pedían a Jesucristo que Él probara por qué razón Él era mejor que todos los profetas que habían tenido en la historia de este pueblo. Y aquí Jesús, como usted ve en los textos que acabamos de leer, se está refiriéndose al maná que Moisés dio a sus antepasados en el desierto, Éxodo capítulo 16. Está refiriéndose al maná, ¿verdad? Ahora, este pan, entienda usted, es un pan físico y temporal. De hecho, el pueblo lo comía y el Señor les daba sustento de este pan cada día, una porción cada día, y así por 40 años. Pero obviamente era necesario tener y obtener pan cada día. Y aún así, con este pan, eso no impedía que la gente muriera en el desierto. Morían. Jesús, lo que está diciendo acá en estos versículos es que Él es más que Moisés. Él es más que ese pan que comían ahí en el desierto. Él es muchísimo más que ellos. ¿Por qué? Porque Jesús se ofrece como el pan espiritual que descendió del cielo, que satisface plenamente al ser humano y sobre todo conduce a la vida eterna. ¡Qué bendición! ¿Quiere comer usted ese pan? Invítele a comer pan de vida a aquella persona que usted ama. Y dígale, yo tengo un pan que va a saciar tu hambre. Yo tengo un pan que va a saciar tu alma, te va a dar paz. Yo tengo un pan, dígale que si usted come ese pan a su ser querido, tu vida va a cambiar. ¿Por qué callarnos, hermanos? Cuarto ofrecimiento. Mire el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. No solamente que al venir a Cristo y al creer en Él no vamos a tener hambre ni sed, Él no nos echa fuera, tenemos vida eterna, sino que también vamos a resucitar en el día postrero. Dice así.
Ahora, estas palabras que acabamos de leer aquí en el versículo 54 son mal interpretadas o han sido mal interpretadas a lo largo de la historia del cristianismo. Jesucristo aquí no está hablando de una manera literal, entienda esto por favor, lo hablamos hace un momento. ¿Recuerda lo que dice Mateo 15, del versículo 17 en adelante? ¿Recuerda usted que todo lo que comemos por la boca se va por la letrina? Entonces sería algo ridículo pensar en comer literalmente la carne y la sangre del Señor Jesucristo. Sería totalmente algo ridículo. Lo que el Señor Jesucristo está dando a entender aquí es que comer y beber su sangre es apropiarse de los méritos que tanto su cuerpo y su sangre lograron en la cruz. Al hacer esto, usted y yo obtenemos vida eterna. Versículo 53. Jesús dijo así: de cierto os digo, si comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida eterna. El que no come, el que no bebe la sangre de Jesucristo, no tiene vida eterna. El Señor es claro y enfático y preciso. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es decir, por la fe es que nos apropiamos de esta verdad. Sin embargo, amados hermanos, sin embargo, puede leer usted ahí el versículo 36 del capítulo 6 que estamos leyendo. Dice así: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Después de que el Señor, después de que la gente, esta gente que le seguía al Señor Jesucristo, veía todo, milagros, alimentaciones, sanidades, de todo, el Señor Jesucristo está hablándoles a ellos y les dice: hey, aunque me habéis visto, no creen en mí. Interesante. Versículo 64, miren lo que dice. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Eso debió haber impactado a muchísimos. Sabe, el Señor Jesucristo conoce su corazón y mi corazón. Sabe el Señor Jesucristo cuál es la intención por la cual usted viene hoy día acá a la iglesia. Sabe la intención de sus corazones. El Señor conoce nuestros corazones, hermano. Mire el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. El Señor confrontó a todos esos discípulos, a todos esos que decían ser seguidores de Cristo. Y cuando los confronta, muchos se fueron. Porque no lo hacían verdaderamente por quién es Jesús, sino porque lo que les puede dar. Shame, vergüenza, interés. Y lo que me impacta de este capítulo es que cuando el Señor acaba de decir eso, Él regresa a ver a sus 12 discípulos y les dice: ¿y ustedes qué? Les dice a sus discípulos. Mire el versículo 67. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les confronta a ellos, a su grupo, al que Él escogió. ¿Ustedes también quieren irse? Y luego el versículo 68 es impresionante. Pedro responde y le dice, y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si ve la pregunta que está haciendo Pedro ahí, es una pregunta de carácter reflexivo. Está haciéndose él hacia sí mismo en relación a la verdad y a la suficiencia de Jesucristo. Y la respuesta la da él mismo. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Tiene bastante significado e implicaciones y cada uno debemos de hacernos esa pregunta hoy mismo. Y al hacerla, amados hermanos, esta cobra importancia máxima, ya que esta pregunta se hace en base
a nuestros pecados cometidos, errores, iniquidades, maldad deliberada que hemos cometido a lo largo de nuestras vidas, ¿a quién iremos? La pregunta reflexiva que se hace Pedro es a sí mismo, con él mismo. Él sabe que él necesita de la santidad, del perdón, de la sanidad, de la restauración, que el único suficiente es Cristo. Esta pregunta está hecha justamente basada, reflexionando en nuestro pecado, en nuestra necesidad que usted y yo y que todo el mundo tiene de Jesucristo como el único suficiente y soberano para darnos vida, para que haya restauración, paz, gozo en nuestras almas. Amado hermano, déjeme decirle que el pecado es como el cáncer para el cuerpo, que corrompe, destruye, mata, daña el alma. Y ese cáncer del alma que se llama pecado necesita ser quitado, limpiado, desaparecido, y solo la sangre de Jesucristo puede hacerlo, limpiar y lavar nuestras almas de todo pecado. Solo Él. No hay poder humano, no hay hombre, no hay santo, no hay virgen que pueda limpiarle a usted de ese pecado. Solo el Señor Jesucristo puede hacerlo. Primera de Juan capítulo 1 dice así, versículo 7 en adelante: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De hecho, amados hermanos, la Biblia, de principio a fin, siempre nos enseña a buscar las cosas de arriba, no las terrenales. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este día, por esta tarde, Señor. Oramos, amado Padre, para que, Señor, podamos reflexionar claramente, Señor, y tomar una decisión, Señor, en base a lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nuestra hambre, nuestra sed ha sido saciada en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ese día, Señor, que fuimos a ti, cargados, afligidos, llenos de pecado, llenos de dolor, llenos de daño, llenos de angustia, Señor, tú no nos echaste fuera. Tú nos recibiste con los brazos abiertos y nos diste vida eterna. Gracias, Señor, porque en ti tenemos la promesa de que seremos resucitados en el día postrero. Amado Padre, te pido, Señor, que lo único que busquemos sea a ti. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Ayúdanos a ser tus verdaderos discípulos, Señor. Ayúdanos a alejarnos cada día más del mundo y de las cosas del mundo, Señor. Ayúdanos a llamar malo a lo que tú llamas malo y ayúdanos a llamar bueno a lo que tú llamas bueno, Señor. Amado Padre, te pedimos que nos des ese amor divino tuyo, Señor, que derrames de tu amor en nosotros para poder predicar el Evangelio a aquellos que aún no te conocen, aquellos que están con hambre y con sed, aquellos que están viviendo en pecado, aquellos que aún no saben y no entienden qué significa la vida eterna, el ser salvos. Oh Padre Santo, te pido, ayúdanos a predicar el Evangelio. Ayúdanos, amado Padre, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, dándonos palabra, amor, paciencia para predicar el Evangelio. Te pido esto, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.